Bom, é para mim um prazer realmente participar en este acto, en esta segunda ciclo de conferencias. Primeramente, agradecer aquí la abertura del presidente de la Cámara de Tavira, doctor Jorge Botello, al grupo que realmente ha llevado esto a frente, que es João Pedro Rodríguez, Fernando Horta, en un principio también Paulo Bernardo, porque realmente é importante que en Portugal exista uma resposta cada vez más dinámica, más activa para analizar el potencial que la región tiene. Mas o potencial da região existe a partir do potencial das pessoas. El gran capital humano que existe, una pessoa que tiene corazón, que tiene emoción, que tiene intenciones de ir al frente, va para frente. Por tanto, cuando escuto Portugal entra en un proceso de depresión, todo el mundo fala mal, todo el mundo aumenta los problemas, cada vez somos analistas de problemas, somos posiblemente los mejores analistas de problemas del mundo, porque cuando surge un problema, al día siguiente y los siguientes días el problema es aumentado y lo que vemos es una oscuridad cada vez más intensa. Y cuando a veces en teoría decimos hay que ver a luz al fondo del túnel, decimos es complicado, posiblemente no hay luz. No há luz cuando falta iniciativa. Então, hace un momento se decía la crisis que nos atravesamos. Mas todo el mundo se esquece que la verdadera crisis no es cuando faltan recursos. La verdadera crisis comienza cuando tenemos recursos y esbanjamos recursos. Cuando hemos tenido dineros y los dineros simplemente esgotaron de una manera donde uno dice, ¿dónde está el dinero? El dinero no está. Alguien tiene un modelo mental de pensar que cuando se tiene recursos no hay crisis. No, la crisis existe cuando existen recursos y no sabemos o qué hacer con los recursos de tal manera que el recurso se convierta en un semente. No, o recurso en qué se convierte? En un consumo. O sea, tengo dinero y es simplemente para consumirlo, para gastarlo. Mas el dinero tiene que ser entendido como, el capital tiene que ser entendido como un semente. O capital tiene que ser bien investido para nos luego ver frutos. Y cuando vemos frutos, no oyamos para crisis, oyamos para resultados óptimos, positivos. Entonces, hoy, falar de Algarve, na mi perspectiva, es falar de la posibilidad de entender estratégicamente lo que significa el desenvolvimiento. Hace un momento, conversando con mi colega, profesor Adán, me oyaba a leer un libro y me dice, ese libro ya es muy antiguo. Yo le digo, oye, las recetas no están en la modernidad de hoy. Las recetas muchas veces están en las buenas intenciones que en el pasado existían y que simplemente dejaron de existir porque embarcamos en una serie de nuevas teorías, nuevas visiones, más que todas esas nuevas visiones fueron procurando un poco ir en la tendencia de mudar sin saber para dónde se iba. Mudar sin saber para dónde vamos. Entonces, desde el punto de vista estratégico, hay dos posiciones muy interesantes que yo quisiera dejar resumidas. Estrategia no es solamente saber lo que se quiere. Estrategia no es solamente decir tengo objetivos no tiempo. Estrategia hoy tiene que ser también descubrir lo que se puede. Y descubrir lo que se puede es un factor altamente dinámico que solamente existe cuando los grupos, los intereses, las personas, las instituciones comienzan a tener una relación cada vez más estreita. Cuando hay troca de información, cuando hay una dinámica de intenciones, nosotros comenzamos a construir el futuro. O futuro no es una variable fixa, o futuro es algo progresivo, o futuro es lo que día a día vamos haciendo con buena intención. O futuro es partillar emociones, o futuro es partillar ideas. Por tanto, en estos tiempos de alta dinámica, tiempos de velocidad, tiempos de mudanza, nosotros no podemos pensar que la mudanza es simplemente un asunto que nos lleva a pensar cuando algo corre mal. Hoy, las cosas están corriendo mal, tenemos que pensar, tenemos que mudar. ¿Y por qué no pensar que la mudanza debe ser cuando todo corre bien? O sea, hay que encontrar una forma de armonización entre las personas, las instituciones, los intereses y
cuando encontramos, oye, que hay una troca de información que nos lleva a tener alguna noción de que el futuro es algo que dice respeto a todos, entonces en ese momento la mudanza ni siquiera se va a hablar de mudanza, se va a hablar de un ritmo de entendimiento, un procesar de información, un interés común de ver la región ir para frente. Y lo más importante, instalar la verdad en las relaciones. O sea, instalar la verdad en las relaciones significa regresar a los tiempos de la boa vontade, regresar a los tiempos donde las personas confiaban uno en otro. Oye, no se confía en el banco porque los bancos a veces prestan a los que tienen y no le prestan al que no tiene. No se confía en las personas porque dicen, uno trabaja por una institución y al día siguiente dice, oye, ainda no pagamos, vamos a pagar de aquí a poco, y pasa un año, pasa 6 meses y no se paga. Entonces, cuando la mentira, la falsedad se instala, es porque no existe un buen proceso de comunicación, no existe un proceso de información, no existe un modelo mental que entiende que todo lo que significa procesar información tiene que tener como base virtudes, valores, principios. Uno de esos principios es la identidad nacional, la identidad de la región, los valores regionales. Entonces, oye, tenemos que recuperar esos principios, esos valores y entender que la economía no solamente son el número, la economía son principios, la economía es verdad, la economía es la palabra, la economía es la buena intención. Eso es la base de toda economía. Por eso, ¿qué cosa es la economía fundamentalmente? Un ambiente de confianza. Cuando existe un ambiente de confianza, las personas acreditan, las personas invisten, las personas sonríen, las personas tienen voluntad de ir para frente. Por tanto, esto yo doy saludo, doy mis parabéns, esta conferencia es bilingüe, ¿no? Doy mis parabéns en el sentido de que la Cámara está como activar Tavira. ¿Qué significa? Es una convocatoria no solamente de expectativas económicas, es una convocatoria de voluntades, de principio, de moral. Donde existen hombres, existe futuro. Mas una cosa muy importante, tiene que existir hombres que realmente estén a trabajar a partir de una perspectiva de valores, de principios, de ética, de responsabilidad social, de responsabilidad política. Responsabilidad significa somos responsables, asumimos a partir de un valor esa responsabilidad. Un país también que tenemos que tener cuidado. La desresponsabilización prácticamente es un hábito. Por eso que a veces yo hasta brinco en algunos sectores, digo, cuando la gente aplaude, dice, oye, ¿quién es el pai da crianza? Ninguém es pai da crianza, mas todo el mundo danza. O si no, vamos, encóstate en mí, todo el mundo tararea, encóstate en mí, o sea que, oye, alguien me tiene que soportar, pa. Entonces, todo el mundo se encosta. El país necesita activarse, las personas necesitan darse cuenta que cada persona es un valor, cada persona es un capital. Y si todos esos capitales humanos individuales se juntan en una buena intención, en un buen principio, liderados por instituciones que tienen visión de futuro, de que el futuro no es algo que va a vir, es algo que tenemos que construir, mas se construye a partir de la verdad, las personas acreditan en las cosas y realmente poner emoción en esas cosas, ¿no? Yo no tengo miedo de ver un mundo con emoción, porque un mundo, cuando uno ve un mundo con emoción, son valores que están presentes. Ahora, un mundo con esquemas, el mundo economicista, un mundo do cálculo, un mundo de la forma de obtener ventajas unilaterales, ese es un mundo que hoy ficó empobrecido. Por tanto, donde existe espíritu de luta, existe futuro. Muito obrigado, muito obrigado.